Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy tendremos nuestra clase número 8, en la cual vamos a trabajar las operaciones con funciones reales. Específicamente vamos a mirar lo que es sumar, restar, multiplicar y dividir funciones reales. Y adicionalmente vamos a ver una operación llamada la composición entre funciones. Entonces sean nuevamente bienvenidos. Voy a mostrarles inicialmente entonces en qué consiste sumar o operar funciones. Entonces vamos a mirar esta diapositiva donde vamos a definir cada una de las operaciones aritméticas con las funciones. Entonces, dadas dos funciones reales, podemos combinarlas mediante operaciones comunes de aritmética, como lo vamos a ilustrar en la siguiente tabla. Es decir, dadas dos funciones f y g, esas dos funciones las podemos sumar. Se pueden sumar las dos funciones. Y la terminología que vamos a usar es la siguiente: f más g evaluado en el punto x va a ser lo mismo que evaluar f de x y sumarle el valor de g de x. Lo mismo con la resta: f menos g, así lo vamos a representar, va a ser simplemente coger la función f y restarle la función g. Entonces f menos g va a ser f de x menos g de x. Posteriormente, la multiplicación de dos funciones, que la vamos a representar f por g, va a ser multiplicar la función f de x por la función g de x. Estas tres funciones, la suma, la resta y la multiplicación, van a tener una característica común, que es que estas tres van a tener el mismo dominio. Entonces ahorita vamos a mirar cómo se suman y vamos a calcular los dominios de estas tres funciones. Va a diferir un poco el dominio en la división, que la vamos a definir, la división entre funciones, f sobre g, que va a ser la división de f de x sobre g de x. Va a cambiar un poco el dominio en este caso, vamos a ver, es porque debemos garantizar que, como es un cociente entre funciones, la función que está en la parte de abajo, debemos garantizar que no tome el valor 0, es decir, sea distinto de 0. Entonces aquí tenemos la terminología para sumar, restar, multiplicar y dividir funciones. Voy a comenzar dando un par de funciones y les voy a mostrar qué sería la función suma, la función resta, la función multiplicación y la división. Posteriormente vemos cómo serían los respectivos dominios de cada una de esas funciones que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, el dominio de la función suma, al igual que el dominio de la función resta y de la función producto, que los vamos a llamar, los vamos a denotar por dominio de f más g, dominio de f menos g y dominio de f por g, es decir, el dominio de la suma, el dominio de la resta, el dominio de la multiplicación, va a estar formado por todos los números reales. Va a estar formado por todos los números reales, para los cuales la función f y la función g están definidas. Dicho de otra manera, matemáticamente, el dominio de la función suma, resta y multiplicación es la intersección, o son los elementos comunes que tienen los dominios de la función f y de la función g. Entonces vamos a tener esta observación en cuenta el día de hoy para calcular esos dominios. Es decir, hallamos la función suma, hallamos la función resta, la función multiplicación, hallamos los respectivos dominios de f y de la función g y intersectamos esos dominios, que van a ser unos conjuntos numéricos, y la intersección, el resultado de esa intersección va a ser el dominio de cada una de estas funciones que les acabo
de mencionar. Entonces, bien, empecemos definiendo un par de funciones, f y g, funciones reales, encontrémosles su dominio y vamos a hallar cada una de estas operaciones aritméticas hasta la multiplicación y sus respectivos dominios. Entonces aquí tenemos un par de funciones. F de x va a ser la función x sobre x menos 2 y g de x va a ser la función 3 sobre x. Vamos a calcular la suma, la resta y la multiplicación de estas dos funciones. Adicionalmente, vamos a hallar los dominios respectivos de esas dos funciones, ¿sí? Entonces, la función f, iniciemos con la función f. La función f es una función que está definida para todos los números reales, quitándole qué número. Es decir, cuál es dado que esta función es un cociente x sobre x menos 2, cuál es el número o el valor que no puede tomar la x en el denominador. Por eso el valor de la x que no se puede tomar en el denominador. Y también vamos mirando cuál podría ser el valor que no puede tomar la g en el denominador. Muy bien, el dominio de la función f entonces va a estar definida para cualquier número real. Aquí la x le podemos dar cualquier número real, pero no podemos reemplazar el 2, dado que 2 menos 2 sería 0 y la división por 0 entonces no estaría definida. Entonces vamos a comenzar definiendo lo siguiente: el dominio de la función f para nosotros entonces va a ser todos los números reales y le vamos a quitar el elemento o el número 2. Ese sería el dominio de la función f. ¿Está claro esto? ¿Y cuál sería el dominio de la función g de x? También es un cociente, 3 sobre x. X podría tomar cualquier valor real menos el número 0. Muy bien. El número 0, según nos lo manifiesta la institución educativa F. Gómez, es el número que no se puede tomar en este cociente, dado que 3 sobre 0 pues no estaría definido. Entonces nuestro dominio para el caso de la función g sería los reales menos el 0, ¿sí? Dominio de los reales menos el 0. Cualquier número real lo podemos reemplazar aquí, pero no el 0. Y acá no podemos reemplazar el 2. Ahora vamos a hallar lo que sería la función suma, resta y multiplicación, dadas estas dos funciones f y g. Entonces, la terminología que vamos a emplear es la siguiente. Primero vamos para la función suma, f, entre paréntesis, más g. Esa es la terminología que vamos a usar, f más g, evaluadas ambas en el punto x, va a ser simplemente encontrar la suma entre f de x más g de x. Pero ¿quién es f de x? ¿Quién es la función f de x? Reemplazamos f de x por la expresión que tenemos acá, x sobre x menos 2. Y g de x la cambiamos por la expresión 3 sobre x. Así la suma de estas dos funciones pues sería x sobre x menos 2 más 3 sobre x. Más 3 sobre x. Entonces miren lo que hicimos. F más g en x es tomar f y g y sumarlas, tal cual como nos dan las funciones x sobre x menos 2 y 3 sobre x. No hay necesidad
de efectuar operaciones aritméticas entre esto, es decir, no hay necesidad de ponernos a sumar estas expresiones, sino que para calcular el dominio, pues como ya tenemos los dominios de la función f y de la función g, nosotros ya podríamos encontrar el dominio de esta función que está acá, de esta función suma. Miremos que efectivamente esta nueva función que tenemos acá, en este primer término no puede, en esta primera expresión no puede tomar el 2, y en esta otra segunda expresión no puede tomar el 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función suma f más g? Serían los reales, quitándoles el 2, muy bien. Pero aquí el número que no se puede tomar es el 0, ¿cierto? Es el 0 el que no podemos tomar acá. Entonces el dominio sería los reales, quitándoles el 2 y el 0. Entonces, efectivamente, el dominio de f más g, entonces representámoslo así, dominio de la función suma, va a ser igual a la intersección del dominio de f, de la función f, con el dominio de la función g. Es decir, vamos a intersectar esos dominios, pero entonces vamos a intersectar son los siguientes conjuntos. Vamos a intersectar los reales menos el 2 y lo vamos a intersectar con los reales menos el 0. ¿Cuál sería la intersección entre esos dos conjuntos? Aquí tenemos todos los números reales y le estamos quitando el 2. Este otro conjunto serían todos los números reales quitándole el 0. Cuando hacemos la intersección nos va a dar los números reales, pero el resultado ya no puede tener ni al 2 ni al 0. Entonces la intersección o el dominio de esta función va a ser 0, los reales quitándole el 0 y quitándole el 2. Y verifiquemos, aquí no podemos tomar el 2, porque 2 menos 2 nos da 0, y 3 sobre, si la x toma el valor 0, 3 sobre 0, también tendríamos problemas en esa división. Entonces, este sería el dominio de la función suma de estas dos funciones. Adicionalmente, este dominio que acabamos de encontrar sirve también o es el mismo para la resta y para la multiplicación. Este sería el dominio entonces de la suma. ¿Está claro esta parte hasta acá? Ok, vamos a mirar entonces la resta y la multiplicación, qué estructura tienen, pero ya el dominio de esa resta y de esa multiplicación van a ser los reales quitándoles el numerito 0,2. Entonces, aquí tenemos entonces un par de funciones en las cuales hemos visto que el número 0 el número 2 no está definido para f y el número 0 no está definido para g. Cuando hacemos la suma, tanto el 2 como el 0 no van a estar definidos en esa suma. Aquí el 2 no se puede tomar y aquí el 0 tampoco se puede tomar. Miren que la resta sería cambiar este signo más por un menos y va a quedar específicamente los mismos problemas en los denominadores. Aquí el 2 y aquí el 0. Entonces miremos cómo sería la resta y la multiplicación. Nuevamente las dos funciones, f de x y g de x, pero vamos a hallar la resta y la multiplicación. Entonces tenemos que f menos g, la función f menos g en x, sería simplemente a la función f restarle la función g. Eso es la función f menos g.
y esto va a ser entonces x, reemplazamos por lo que vale la función f, que es x sobre x menos 2, y le restamos lo que vale la función g, que es 3 sobre x. Y nuevamente, pues podemos observar que acá, dado que el dominio de f son todos los números reales menos el 2, y el dominio de g son todos los reales menos el 0, pues el dominio de esta operación son los reales. Nuevamente el dominio entonces de la función resta va a ser los reales menos el 0 y el numerito 2. Dado que aquí en el denominador pues tenemos problemas al evaluar el 2 y el 0. La función multiplicación pues tiene el mismo dominio y tiene la siguiente estructura: f por g, que vamos a llamar la multiplicación de funciones, va a ser simplemente tomar esta función f y multiplicarla por esta función g. Es decir, vamos a multiplicar f de x por g de x. Y esto nos va a dar entonces f de x, lo reemplazamos por la expresión a la cual es igual a x sobre x menos 2. Entonces nos queda x sobre x menos 2. Y este resultado lo multiplicamos por 3 sobre x, que es la expresión que representa la función g. Nuevamente, pues aquí sí podríamos efectuar la multiplicación. 3 por x nos daría 3x, y en el denominador pues nos quedaría x por x menos 2. Podríamos dejarlo como simplemente x por x menos 2, para que se pueda ver o se pueda visualizar que en esta nueva expresión, que es el producto de las dos funciones f y g, el 0 no se puede tomar y tampoco el 2, dado que estos son los dos números que nos van a anular este denominador. Así las cosas, entonces el dominio también de la función producto es igual a los reales menos el 0 y el 2, que repito es la intersección. Este dominio es la intersección entre los dominios de f y el dominio de la función g. ¿Listo? Aquí quedaría entonces los dominios de la función suma, multiplicación y división. Ahorita pues vamos a pasar a mirar otros ejemplos donde también calculemos los dominios de la función suma y resta, pero quiero mostrarles cuál es la diferencia que existe con la función cociente o la función división. En la función división pues debemos garantizar que la función que está en el denominador sea distinta de 0. Entonces vamos a definir el dominio de la función cociente y les voy a ilustrar un ejemplo con el dominio de una función cociente. Entonces, el dominio de la función cociente, que lo vamos a llamar o lo vamos a denotar por dominio de la función f dividida la función g, está formado por todos los números reales para los cuales la función f y la función g están definidas, es decir, excepto aquellos números donde la función g toma el valor de 0. En otras palabras, el dominio de la función cociente para nosotros va a estar dado por los números reales que satisfacen la propiedad de pertenecer a la intersección del dominio de f y del dominio de g. Hasta acá miremos que es la misma definición de los dominios de suma, resta y multiplicación. Son los x en los reales que satisfacen la propiedad de pertenecer al intersecto de los dominios de f y g. Pero
debemos adicionalmente quitar todos estos numeritos donde la función g se hace 0. Entonces debemos garantizar que g de x, la que está en el denominador, siempre sea distinto de 0. Voy a mostrarles cómo quedaría entonces el cociente entre dos funciones. Vamos a hallar esos dominios, el dominio de f, el dominio de g, vamos a intersectarlos y vamos a mirar entonces cuál sería el dominio resultante de g de x. ¿Listo? No había. Braulio, Institución Educativa Braulio Mejía. Sí, cuando en la. Bueno, regresemos acá para hacer esa observación. Yo acá efectué el producto de esta multiplicación. El profesor Braulio nos dice que si cancelamos las x, es una observación importante, nos dice que si cancelamos este par de x en esta expresión, el dominio solamente sería los reales menos el 2. Hay que tener cuidado con lo siguiente: si ustedes van a cancelar estas x, pues cada que uno va a cancelar expresiones en una fracción, debe garantizar que esas expresiones sean distintas de 0 para poderlas cancelar. Si se simplifican, tienen que ser distintas de 0. Y si estamos garantizando que la x es distinta de 0, es porque precisamente lo estamos quitando acá. Cuando digo los reales menos el 0, es que yo estoy quitando el 0 y por tanto estoy garantizando que esto se puede cancelar y el dominio quedaría 3 sobre x menos 2. Entonces quitamos el 0 para poder cancelar y el dominio nos quedaría el 2. Entonces miren que así efectuemos o simplifiquemos, el dominio siempre va a ser la intersección de los dominios de f y de g. Será una observación importante porque uno suele cancelar y puede equivocarse al hallar el dominio, cuando para poder cancelar tengo que garantizar que la x sea distinta de 0. Esa era una observación importante que debemos tener en cuenta. Vamos entonces a hallar el dominio de una función cociente. Aquí tenemos un par de funciones reales. Tenemos la función f de x igual a raíz de x más 5. Y tenemos la función g de x igual a x al cuadrado menos 4. Vamos a hallar los dominios de cada una de esas funciones primero. Posteriormente hallamos el cociente entre esas dos funciones y terminamos hallando el dominio de la división. Entonces, iniciemos con la función f. La función f es la función raíz de x más 5 raíz de x más 5. El dominio de f, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos hallar el dominio de una función que es una raíz? ¿Cómo podemos encontrar el dominio de una raíz? Entonces recordemos que dentro de una raíz, toda la expresión que tenemos dentro de una raíz, que en este caso sería x más 5, que es la expresión que tenemos dentro de la raíz, debe ser positiva, ¿sí? El dominio entonces va a estar restringido a lo que tenemos dentro de la raíz, que debe ser positivo. Es decir, el dominio de la función f va a ser los numeritos en los reales que van a cumplir la siguiente propiedad. Para que una raíz cuadrada exista, lo que está dentro de la raíz, en este caso, lo que representamos en el cuadro amarillo, debe ser positivo, ¿cierto? Es decir, tenemos la siguiente desigualdad, es cuando x más 5 es positivo y también pues puede dar 0. Es decir,
es mayor o igual a 0. ¿En qué caso es igual a 0? Pues cuando la x vale menos 5, menos 5 más 5 me da 0. Y la raíz de 0, pues es 0. Y entonces existe. Esta sería entonces la condición que se debe cumplir para encontrar el dominio de f. Pero podríamos decir entonces que son los x en los reales que son mayores o iguales a menos 5. Si pasamos este 5 que está sumando a restar. Y este conjunto, ¿qué intervalo representa? ¿Qué intervalo representa? El conjunto de los números reales mayores que menos 5. Muy bien. Ese sería el intervalo que nos representa este dominio. Entonces, esa raíz está definida en el intervalo 5, más infinito. Muy bien. Ese sería el dominio entonces de la función f. Vamos a hallar el dominio de la función g. F de x, de la función g de x, que es x al cuadrado menos 4. Pregunto, ¿hay algún problema con evaluar algún número real en esta expresión x al cuadrado menos 4? Podemos reemplazar cualquier número real y el resultado siempre nos va a dar un real. A diferencia en la raíz, que si reemplazábamos un número más pequeño que menos 5, nos iba a dar una raíz negativa, la cual no va a existir, no es real. Entonces el dominio de g pues, es el conjunto de los números reales. ¿Sí? Muy bien, son los reales. Pero si hay unos valores donde g se hace 0, si hay unos valores donde la función g de x se hace 0. Les voy a ilustrar cuáles son los valores donde g de x es 0. Es cuando x al cuadrado menos 4 es igual a 0. La función g de x, estoy calculando esta expresión cuando se hace ella 0, es porque ella va a estar en el denominador. Y recordemos que para el dominio del cociente debemos eliminar los puntos donde la función se hace 0. ¿Por qué en esos puntos se hace 0? ¿Por qué hay que quitar los puntos donde se hace 0? Porque la división por 0 no va a estar definida. ¿Cuáles serían los dos puntos donde esta función se anula? Pues podemos ver que x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, que factoriza como x menos 2 por x más 2. Es decir, la función g se hace 0 cuando x vale 2 y cuando la x vale menos 2. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el que encontramos los valores donde la función g se hace 0? Es decir, donde x al cuadrado menos 4 es 0. Es por la siguiente. Cuando vamos a definir el cociente, cuando vayamos a definir el cociente entre esas dos funciones, entonces la función g va a quedar en el denominador. Entonces, miremoslo acá en la hoja de ejercicios, hallemos el cociente. Tenemos entonces que f de x es igual a raíz de x más 5. G de x es x al cuadrado menos 4. Vamos a hallar entonces la función cociente, que vamos a llamar f dividido la función g, f dividido la función g en x, va a ser para nosotros entonces dividir f de x sobre g de x. Pero ¿quién es f de x? F de x es la raíz de x más 5.
¿Y quién es g de x? G de x es x al cuadrado menos 4. Esa sería entonces nuestra función cociente. Ahora vamos a hallar el dominio de esa función. Entonces, el dominio de la función f dividido g va a ser los números que satisfacen la siguiente propiedad. Son los x que deben pertenecer a la intersección del dominio de f intersectado con el dominio de g, pero también debemos garantizar debemos quitar aquellos puntos donde g de x, ahí debemos garantizar o debemos quitar que g de x siempre tiene que ser distinta de 0. Ese va a ser entonces el dominio, ya lo habíamos ilustrado, el dominio del cociente. Entonces, recordemos cuál es el dominio de f. Recordemos que el dominio de f nos dio el intervalo menos 5, infinito. Así, entonces estamos buscando cuáles son los x que pertenecen al intervalo 0, más infinito, intersectado con el conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Qué me da a mí esta intersección? ¿Qué me da a mí la intersección? Aquí es menos 5. ¿Qué me da esta intersección? Menos 5, infinito, intersectado con el conjunto de los números reales. Recordemos que la intersección da el conjunto más pequeño, ¿cierto? En este caso, este conjunto está contenido en los reales. Cuando se tiene esa contención, entonces la intersección da el conjunto más pequeño. O sea que la intersección daría ese conjunto. Pero en este cociente debemos garantizar que x no tome el 2 ni el menos 2, porque si tenemos el 2 y el menos 2, aquí vamos a tener una indeterminación, como nos lo manifestaba una de las instituciones. Entonces, en esta intersección debemos quitar los puntos 2, menos 2 y 2. Así las cosas, entonces, el dominio de la función cociente va a ser el intervalo menos 5, infinito, quitándole los dos valores donde la función g de x, que es la que está en el denominador, se hace 0. Y esos dos valores ya los habíamos encontrado, que eran precisamente el menos 2 y el 2. Aquí sería menos 5. ¿Listo? Muchas gracias. Ese sería entonces el dominio de esta función que llamamos nosotros cociente. Ahorita vamos a practicar pues con otros tipos de funciones, pero necesitamos ver otra operación, la cual es la llamada la composición. Entonces voy a ilustrarle la composición, también vamos a hallar los dominios de la composición, pero hasta el momento entonces hemos visto las 4 operaciones aritméticas con las funciones y la estructura que deben tener los dominios de esas funciones. Entonces voy a pasar a mostrarles lo que sería la función composición o la compuesta o la función compuesta de dos funciones. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser una nueva función que va a resultar de la siguiente propiedad, o de combinar dos funciones, donde podemos comenzar diciendo lo siguiente: sea x, sea g, una función que va desde un conjunto x hasta un conjunto y, y sea f, una función que va desde y hasta z. Miremos lo que tenemos acá hasta el momento. La función g, podríamos decir que termina en el conjunto y, mientras que la función f está comenzando
en el conjunto Y. Entonces, la composición es una función entre dos funciones que tienen esta característica. Donde termina la función G, debe empezar la otra función F. Pero vamos a tener ciertas estructuras para este conjunto para poder garantizar esa composición. Entonces, el rango de la función G, que es un subconjunto de Y, el rango de la función G, que es un subconjunto de Y, debe estar contenida en el dominio de F. Entonces, voy a ilustrarles esta característica. El rango de G debe estar contenido en F. Definimos entonces la función compuesta, la cual se va a denotar de esta forma: F, una O y G, y va a ser una función que va a ir desde X hasta Z. Miremos que acá, donde terminaba la G, empezaba la F. La nueva función va a ir desde X directamente hasta Z. Es la función X hasta Z. Y la vamos a leer como la función F evaluada en la función Z. ¿Sí? La función F evaluada en la función G. El símbolo F compuesto G se lee entonces la función F compuesta con G. Les voy a ilustrar qué significaría eso entonces. Con los siguientes diagramas. Vamos a definir una función F, G, que vaya desde este conjunto X hasta este conjunto Y. Esta para nosotros va a ser la función G. Y la función F va a ser la función que va desde Y hasta un conjunto que vamos a llamar Z. Esas van a ser entonces, vamos a mirar qué relación o qué es lo que debemos garantizar para que exista la composición. Entonces, digamos que la función G tiene los números 1, 2, 3, 4 y 5 y los envía a los números vea los números 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta va a ser entonces la función G. Entonces relacionemos mediante flechas a los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y. Relacionemos el 1 con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8, 4 con el 9 y el 5 con el 10. ¿Cuál sería el rango de la función G? ¿Cuál sería el rango de la función G? Para que se pueda garantizar la composición, entonces el rango de la función G, que son los elementos que están relacionados con algún elemento del conjunto X. El rango de esto sería los números 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? O la relación que estamos empleando aquí es que a los elementos del conjunto X le estamos sumando 5, ¿cierto? Esa sería pues lo que tenemos en esta función. Lo que les quiero mostrar es que el rango de la función G son precisamente estos numeritos que están contenidos en Y. El rango de la función G son el conjunto 6, 7, 8, 9 y 10. Pero, ¿cuál es el dominio de F? ¿Cuál es el dominio de F? El dominio de F, voy a escribirlo por acá,
serían los números del 6 hasta el 10, ¿cierto? Hasta el 11. El dominio sería entonces 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces simplemente estoy definiendo una función g que tenga la siguiente característica. Aquí tengo 5 elementos, los números del 1 al 5, los estoy enviando al 1 en el 6, al 2 en el 7, al 3 en el 8, al 4 en el 9, al 5 en el 10. El 11 pues no está relacionado con nadie, por tanto no hace parte del rango de la función g. Ahora voy a definir una función que vaya desde el conjunto y hasta el conjunto z. Y entonces va a ser una forma, este conjunto y va a ser un puente, podemos decirlo, entre el conjunto x y este conjunto z. Y esa función nueva entre x y z va a ser la que nosotros vamos a llamar la función compuesta. Entonces acá podemos colocar una nueva relación entre elementos. Podemos decir que los elementos del conjunto z son el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y entonces relacionamos los elementos del conjunto y, cada uno de esos elementos podemos ubicar un elemento más si quieren, el 13, para que tengamos cada uno de los elementos del conjunto y relacionados con los elementos del conjunto z. Entonces, simplemente son un ejemplo numérico que les estoy tomando entre dos funciones, donde estamos viendo que los numeritos que están en el rango de y, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, simplemente nos sirven para definir una nueva función que vaya desde el conjunto x hasta el conjunto z. Simplemente es un puente para definir una nueva función. Esa nueva función que va desde el conjunto x hasta el conjunto z es lo que vamos a conocer como la función f compuesta con g. ¿Y qué hace eso? A través del elemento y, pues llego desde x hasta el 8. ¿Listo? Muy bien. Entonces es una función compuesta. La idea es que ambas sean funciones, ¿cierto? Y vamos a mostrarles les voy a mostrar lo siguiente. ¿Qué sería f compuesto g evaluada en el numerito 1? F compuesto g evaluada en el número 1. Esto para nosotros entonces va a ser la función f evaluada en g de 1. ¿Dónde está el 1? ¿En qué elemento está el 1? ¿En qué conjunto, perdón, está el 1? El 1 está en el conjunto x. Está en el dominio de g. Muy bien. El 1 a través de g se relaciona con el 6. Entonces, g de 1 va a ser el número 6. G de 1 es el número 6. Pero ¿quién? Ya el 6 es un elemento del dominio del conjunto y. O del dominio de f. Y esta 6, ¿con quién se relaciona? Bajo f. Con el 8 de la z. Muy bien. Entonces miremos. Definimos una función la cual nos está permitiendo a nosotros decir que el 1 se está relacionando con el 8. Miremos que inicialmente la función g va de x hasta y que el 1 se relacionaba era con el 6. Teníamos otra función f donde el 6 se relaciona con el 8. Ahora queríamos buscar la forma de relacionar este 1 con ese numerito 8. La forma entonces es la función compuesta.
¿Qué se debe cumplir entonces en la composición? Tener un par de funciones donde el dominio el rango de la función g, que son los elementos del conjunto de llegada que están relacionados con los elementos del dominio de la función g, deben estar contenidos en el dominio de la función f. Por eso decimos aquí, rango de g contenido en el dominio de f, como lo ilustramos acá. Y se debe tener que donde termina la función g, debe empezar la función f, para garantizar la existencia de una función que me lleve desde x hasta z. Así las cosas, pues, ¿quién sería la imagen o la función compuesta evaluada en el punto 3? Es decir, ¿cuál es el elemento que se relaciona, el elemento en z, que se relaciona con el 3? Miremos que eso solamente lo podemos hacer yendo a través de la función compuesta. Entonces, el 3 a través de f va al 8, pero a través de g va al 8, pero a través de f, el 8, va a ir hasta el 10. Entonces, f evaluada en g de 3, que es la función g evaluada en 3, que nos da 8, va a ser igual al número 10. Entonces aquí estamos mostrando que la función compuesta es un puente entre dos funciones que nos permite definir una relación entre elementos de este conjunto, que es el dominio de la función g, con elementos del conjunto de llegada de la función z. Simplemente es una función que va desde x hasta z y está haciendo esta característica que estamos haciendo acá, evaluando elementos primero en g y posteriormente los evaluamos en f. Vamos a darla de una manera más estricta, más rigurosa, nuevamente, y les muestro cómo funcionaría entonces la composición con funciones reales. Acá, entonces, miremos que tenemos nuevamente el gráfico. Aquí tendríamos la función g, aquí tendríamos el conjunto x, aquí tendríamos el conjunto y, aquí tendríamos la función f y aquí nuevamente tenemos la función z. Entonces miremos que la composición es una forma de relacionar este conjunto x con este conjunto z. Miremos que las mismas flechas nos indican que debemos seguir este camino, pero los puntos que van desde x hasta y deben caer precisamente en el rango de y, en este conjunto en azul, y esos puntos que caen en el conjunto en azul deben ir al conjunto z. Por eso, si tenemos el 1, el 2 y el 3, y la imagen de esos números son el 4, el 5 y el 6, y por aquí afuera tenemos el 7, vemos que si el 1 lo mandamos en el 4, el 1 lo mandamos en el 4, al 2 lo mandamos en el 3 y al 3 lo mandamos en el 6, yo podría relacionar estos tres elementos del conjunto X con algunos elementos del conjunto Z. Digamos que esos elementos entonces, miremos, estos tres elementos del conjunto X los podría relacionar con algunos elementos del conjunto Z. Miremos que solamente el puente, la función compuesta, la nueva función compuesta que estamos definiendo en este caso, que es una función que va desde el conjunto X ya hasta el conjunto Z, la cual llamamos f compuesto g, es una función que tiene ¿qué elementos? Tiene al 1, al 2, al 3 en el dominio de f compuesto g sería el 1, 2 y 3, mientras que el rango de la función z sería
el 8, o los elementos del conjunto Z serían el 8, el 9 y el 10. El 11 no, el 11 es un elemento que se relaciona bajo la función f, pero los elementos que se relacionan con el conjunto X bajo la composición, entonces son el 8, el 9 y el 10. El 7, el 7 cuya imagen es el 11, no se está relacionando con este elemento. Entonces, esto es una forma de definir la función compuesta. Vamos a definir la función compuesta en los números reales y vamos a hallar el dominio de la función compuesta. Entonces, el dominio de la función compuesta, entonces va a ser, lo vamos a denotar por el dominio de f o g, y va a ser lo siguiente, va a ser los x en el dominio de g, es decir, debemos hallar el dominio de la función g, que cumplen la propiedad de que su imagen pertenece al dominio de f, de que su imagen pertenece al dominio de f. En el ejemplo anterior, ¿cuál es el dominio de la función compuesta? El dominio de f compuesto g. ¿Cuál sería el dominio? Son los elementos del dominio de g cuyas imágenes se relacionan con algún elemento del conjunto Z. Entonces, son algunos elementos en el conjunto X cuya imagen se relaciona con algunos elementos del dominio de f, y esos elementos del dominio de f son los que van a este rango del conjunto Z. Entonces miremos que el dominio de la composición nuevamente viene a ser 1, 2 y 3. Entonces miremos cómo sería en la función compuesta, dado funciones reales, cómo sería el rango. Entonces, ese sería entonces, precisamente la función compuesta va desde x hasta z, ¿cierto? Va desde x hasta z. Entonces el dominio sería el 1, 2 y 3. Pero vamos a ilustrarlo con una función real para que miremos cómo se sacan esos respectivos dominios. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo y vamos a hallar el respectivo dominio. Aquí nos están pidiendo que encontremos f compuesto g. Esa composición entonces va a tener la siguiente estructura: f compuesto g en x va a ser la función f evaluada en g de x. Entonces así lo vamos a escribir: la función f evaluada en g de x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que cada una de las x de la función f la vamos a cambiar por ¿quién? Cada una de las f's de la función x, cada una de las x de la función f las vamos a cambiar por la función g. Entonces, si aquí tenemos que f de x es raíz de x más 5, entonces esta x que está dentro de la raíz la voy a cambiar por g de x. Entonces, siguiendo este proceso, llegamos a lo siguiente: f, entonces va a ser la raíz de g de x más 5. Es decir, vamos a cambiar esta x por g de x. Así las cosas, entonces ya basta con cambiar la g de x por la expresión que ella me representa, que es x al cuadrado menos 1. Entonces esto sería la raíz, cambiamos g de x por la expresión que ella me representa y sería x al cuadrado menos 4 más 5. Así entonces la compuesta sería la raíz de x al cuadrado menos 4 más 5 me daría 1. O sea que la composición entre esas dos funciones me dio
esta expresión, la raíz de x al cuadrado más 1. La composición no es una operación conmutativa, es decir, si yo deseo hallar la compuesta G compuesto F, vamos a encontrar un valor diferente. Eso lo vamos a hacer a continuación, pero por el momento encontremos el dominio. Entonces recordemos que el dominio de la composición era el siguiente: el dominio de F compuesto G iba a ser los X que pertenecen al dominio de G los cuales cumplen que su imagen es G de X, pertenece al dominio de F. De esa manera íbamos a calcular nosotros entonces el dominio de la composición. Ahora, estas dos funciones ya los habíamos trabajado hace un momento. ¿Cuál era el dominio de la función f? ¿Cuál era el dominio de la función f? Recordemos que el dominio de la función f era los reales mayores que menos 5. Y el dominio de la función g era los números reales, porque aquí no hay problema. Entonces el dominio son los x pertenecientes al dominio de G, que son los reales, y que deben cumplir la siguiente propiedad, que G de X debe pertenecer al dominio de F. El dominio de F, recordemos que es menos 5, más infinito. Entonces, miremos que los dominios ya los habíamos calculado inicialmente. El dominio de F son los reales mayores que 5 y el dominio de G son todos los números reales. Ahora, vamos a mirar cuál sería entonces el dominio de la composición. Es decir, debemos mirar cuáles son los números reales que satisfacen esta propiedad. Es lo único que se requiere para encontrar el dominio de la composición. Entonces, ¿qué significa que G de X pertenezca a este intervalo? ¿Qué significa que G de X? ¿Qué significa que G de X pertenezca a este intervalo? Significa que G de X va a ser mayor que menos 5. Es decir, cuando G de X es mayor que menos 5. Entonces vamos a verificar esa estructura de cuando G de X es mayor que menos 5 y vamos a encontrar el dominio de esa función. Y pasamos a mirar otro ejercicio de composición en el cual entonces teníamos que la composición F compuesto G nos dio raíz de X al cuadrado más 1. Que el dominio de F, ya lo habíamos ilustrado, era desde menos 5 hasta más infinito. Que el dominio de G era los reales. Y estábamos buscando cuáles eran los números reales o los números pertenecientes al dominio de G, al dominio de la función G, que satisfacían lo siguiente, o que cumplen, que G de X perteneciera al intervalo menos 5, más infinito. Esta propiedad significa que estamos buscando cuando G de X, estamos buscando acá que G de X pertenezca a este conjunto, es buscar cuando la función G de X es mayor o igual que menos 5. Esa es la condición que se debe garantizar para que el dominio exista. Pero ¿quién es G de X? Recordemos que la función G es la función X al cuadrado menos 4. Entonces debemos garantizar cuando
x al cuadrado menos 4 es mayor o igual que menos 5. Eso es lo que debemos garantizar. Cuando x al cuadrado menos 4, que es la función g, sea mayor que menos 5. Pasemos este 5 a sumar al lado izquierdo y vamos a tener la siguiente desigualdad. X al cuadrado menos 4 más 5 mayor o igual que 0. Es decir, tenemos la desigualdad x al cuadrado más 1 mayor o igual que 0. ¿Cuál es la solución de una desigualdad de este tipo? Es decir, cuando un número al cuadrado más 1 es mayor que 0. La solución de un tipo de desigualdad de esas, pues es todos los reales. ¿Por qué? Porque todo número real elevado al cuadrado me da positivo. Si le sumo 1, pues nuevamente me da positivo. Entonces, los x del dominio de G que cumplen esta propiedad son precisamente todos los números reales. O sea que cualquier número real se puede elevar al cuadrado, me da positivo, y si le sumo 1, pues con más razón me sigue dando positivo. Entonces, el dominio de la composición que tenemos en este momento va a ser, aquí la respuesta entonces sería los reales. Aquí podemos decir todos los reales. Que sería todos los reales. Por tanto, entonces en esta composición que tenemos esta propiedad, el dominio sería precisamente R. Esa sería pues la forma matemática de hacer ese dominio. Pero miremos de otra forma algo que nos podría servir a nosotros para hallar el dominio. Dentro de esta raíz estamos calculando la raíz de un número al cuadrado más 1. O sea que aquí siempre van a haber raíces positivas. Si sacamos la raíz de un número positivo, pues existe. ¿Y cuáles son los números reales que puedo meter acá? Son todos los números reales. Por tanto, el dominio de esta composición son los reales. Voy a ilustrarles otro ejemplo para que miremos nuevamente cómo se hace la composición, para que quede de esta estructura que hemos dado acá de una forma más clara y para que miremos el dominio. Sí, muy bien. En el ejemplo anterior, si desplazamos la x, nos darían complejos las soluciones. Miremos una observación que es importante con los números complejos, con las funciones compuestas, perdón, y es la siguiente. La composición no es una operación conmutativa, es decir, que f compuesto g no necesariamente es igual a g compuesto f. En algunos casos sí se cumple, pero no en todas las funciones. Miremos, en esta expresión vamos a hallar f compuesto g y vamos a hallar g compuesto f y vamos a mirar cuáles son los resultados de esas composiciones. Entonces miremos, f compuesto g, ¿qué sería f compuesto g en x? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la función f y la vamos a reemplazar en la función g de x. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos hallando una composición. Pero, ¿quién es la función f? Es la función raíz. Entonces, dentro de esa raíz, voy a cambiar la x por g de x. Entonces, aquí dentro de esta raíz, coloco la función g de x. Pero, ¿quién es la función g de x? La función g de x es 2x al cuadrado más 1. Así que la función compuesta sería, ya ahora reemplazo g de x por lo que el valor numérico o la expresión que representa, y sería 2x al cuadrado más 1. Entonces miremos, f compuesto g sería evaluar la función f, que es raíz de x. Esta x la cambiamos por esta g. Esta x la cambiamos por esta g. Pero esta g después la cambiamos por 2x, más 1, 2x al cuadrado más 1. Y ahora, si hallamos g compuesto f en x, lo que estamos buscando es evaluar la función g
en f de x. Es decir, en este 2x al cuadrado, aquí donde está la x al cuadrado, voy a meter o voy a reemplazar la función f. Entonces, la función g, recordemos que es 2x al cuadrado más 1, es 2x al cuadrado más 1, pero si cambio la x por f de x, entonces acá dentro de este paréntesis ya no va a ir la x, sino que va a ir la f de x. Pero ¿quién es f de x? F de x es la función, sustituimos f de x por lo que me representa, f de x es una raíz, entonces me queda 2 raíz de x al cuadrado más 1, y podemos ver que la raíz y el cuadrado se cancelan, entonces f compuesto g sería la expresión 2x más 1. Y aquí podemos ver que son totalmente diferentes el resultado que nos dio f compuesto g, que es 2x a la 2 más 1, comparado con el resultado que nos dio f compuesto g g compuesto f en x. Este sería g compuesto f en x. Podemos ver que este resultado y este son totalmente diferentes. Por tanto, la composición no es una operación que sea conmutativa. Entonces, para hallar la composición, repito, es evaluar una función en otra. Aquí la función f compuesto g la estamos evaluando en la función g. Y entonces significa que cada una de las x de la función f las cambio por g. Y en el otro caso, la función g compuesto f significa que cada una de las de los elementos de la función g los voy a reemplazar por la función f de x. Y se muestra entonces que esta operación no es conmutativa. Entonces, hasta acá hemos visto la composición de funciones, la suma, resta, multiplicación y división de funciones reales. Muchas gracias.